Mousse de café. Para hacerla vamos a necesitar una tarrina de queso batido 0%, un poco de sacarina, 4 claras de huevo, un poquito de sal, gelatina neutra en hojas, 4 hojas, y como la vamos a hacer de café, una cucharada a cucharada y media de café. Vamos a empezar por preparar la gelatina. Como siempre, lo que haremos será coger las hojitas de gelatina, cortarlas en trozos. Esto ayuda a que se hidraten y se disuelvan más rápido. Y le ponemos agua fría. Y las vamos a dejar así durante 2 a 3 minutos. Yo tengo una gelatina que ya está hidratada y que además he deshecho en el microondas calentándola durante 1 minuto. Esto también se puede hacer en un cazo. Después de 1 minuto, la gelatina queda completamente líquida y sin grumos. Empezaremos poniendo esta gelatina ya disuelta en un bol. Vamos a añadir después el queso fresco. Queso fresco 0%. Estas tarrinas son de 500 gramos y las vais a encontrar en muchos sitios. Vamos allá. Vamos a remover para mezclar. Espero que se vea bien. He utilizado un bol transparente para que podáis ver cómo lo estoy mezclando. Entonces mezclaremos la gelatina con el queso fresco hasta tener una pastita, una crema homogénea. Ahora pondremos la sacarina a gusto. Yo en este caso le voy a poner una cucharada, le podéis poner más o menos en función de cómo os guste de dulce. La incorporamos también. Con esto y las claras de huevo tendríamos una mousse natural. Hoy la vamos a hacer de café, entonces este es el momento de añadir el café. La podemos hacer también de limón, añadiendo zumo de limón, de cacao, añadiendo una cucharada de cacao desgrasado. Añadimos el café. Y como opción, si tenéis aromas en casa, a este por ejemplo le sienta muy bien aroma de caramelo, 2 o 3 gotitas, aroma de vainilla o otros aromas que podáis tener por casa. Se puede utilizar aroma de menta, aroma de naranja, le queda muy bien al café también. Lo mezclamos hasta que lo deshagamos el café por completo. Como veis, se deshace con facilidad y rápidamente. Aunque también tiene cierta gracia, si os gusta mucho el sabor del café, puede tener cierta gracia dejar algún grumillo de café y que de esa manera encontremos ese grumo cuando nos vamos a tomar la mousse y que ese sabor de café explote en la boca. Para gustos. Una vez que tenemos hecha la crema, vamos a tomar las 4 claras de huevo y un poquillo de sal, las vamos a poner en un bol y las vamos a montar a punto de nieve con una batidora de varillas. Yo ya lo he hecho porque no quiero que el vídeo luego dure 8 minutos. ¿Veis? Aquí tenemos las 4 claras de huevo montadas, están blancas y consistentes y las vamos a ir mezclando. La técnica de mezclar las claras consiste en ir, creo que la voy a poner aquí, dividiremos la total de las claras en 3 partes y empezaremos mezclándolas en movimientos envolventes. Las primeras cucharadas son las que nos van a costar un poquito porque estamos mezclando una clara de huevo que tiene una consistencia ya de punto de nieve con el queso y la gelatina que son más líquidos. Vamos mezclando. Estoy intentando mover un poquito el bol para que lo veáis. El movimiento no es en círculos como si removiéramos una salsa, sino de arriba abajo. Vamos a seguir añadiendo un poquito más de clara y seguimos mezclando. Lo estoy mezclando con la lengua de silicona, pero estoy pensando que es más fácil hacerlo directamente con la cuchara. Movimientos envolventes, de arriba abajo.
Esta es, junto con la de disolver la gelatina, las únicas dos dificultades que tiene la mousse. Con esta cantidad de mousse os saldrán, depende del molde que utilicéis, pues 6, 8, 10 moldes de mousse que podéis repartir a lo largo de todo el día, sin temor a excederos de lácteos, porque ya sabéis que los lácteos para un día, incluida desde la fase de ataque, son 800 gramos al día de lácteos, más un vaso de yogur, que se puede sustituir también por 3 cucharadas de leche. Vamos a seguir mezclando ya el resto de las claras. Siempre con movimientos envolventes, hasta que la hayamos mezclado por completo. El porqué de utilizar el movimiento envolvente y no en círculos es para intentar que las claras se bajen lo menos posible, pierdan la menos cantidad de aire posible y la mousse quede más esponjosa. Como veis, estoy haciendo el proceso sin cortar para que veáis el tiempo que lleva. Lo único que no he hecho es montar las claras con la batidora, sobre todo por el ruido, porque no quiero cortar ni editar los vídeos, para que no haya ni trampa ni cartón, y la batidora es bastante ruidosa. Batir las claras a punto de nieve con las batidoras os llevará 2 o 3 minutos como máximo. Muy bien, tenemos ya por fin una crema con una textura uniforme, sin grumos. Y la vamos a servir. Para poner un ejemplo, vamos a poner unas cuantas cucharadas en un vasito y ahora lo llevaríamos un mínimo de 4 o 5 horas a la nevera antes de tomarlos para que la gelatina asiente definitivamente y coja la textura definitiva. Espero que lo probéis.